Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cuál es la diferencia principal entre el arminianismo y el calvinismo? Arminio fue un teólogo del siglo XVI y principio del XVII, que en esencia comenzó a diferenciarse de la teología que Calvino había postulado en un punto básicamente, y de ese punto se derivan todas las demás diferencias, y es que Arminio entendía que el libre albedrío, el albedrío del hombre, la voluntad del hombre no había quedado completamente esclavizada al pecado. La controversia se remonta aún mucho más atrás, al siglo IV, con 4 y 5, con Agustín y Pelagio. Pelagio entendía que el hombre no necesitaba ni siquiera de la gracia de Dios para ser salvo. Él entendía que la gracia de Dios ayudaba al hombre a su salvación, pero que no era un requerimiento. Bueno, Arminio todavía entendía que la gracia de Dios sí se requería, pero siglos después entonces postuló que el hombre había quedado profundamente afectado en su caída en cuanto a lo que era la libertad de su voluntad, pero que no había quedado esclavizada. Por tanto, ese hombre tenía la posibilidad de elegir a Dios, y que la salvación que el hombre obtiene, la obtiene porque él es quien elige a Dios, y que lo que Dios ha hecho es que ha elegido a los hombres desde antes de la fundación del mundo, viendo como a través del túnel del tiempo quién lo iba a escoger, y Dios, que sabía quién lo iba a escoger, hizo esa escogencia. Pero si lo pensamos de esa manera, entonces la salvación realmente proviene del hombre. Cuando yo escojo a Dios, eso es una obra que yo estoy haciendo, que debe contar a mi favor, porque yo lo escogí versus mi vecino que no lo escogió. Pero la palabra de Dios establece en Efesios 2, 8 y 9 muy claramente que la salvación es un don de Dios, y que esto no es de vosotros, eso no viene de mí, y que esto es algo que es a través de la fe, pero que es algo que Dios confiere, y ahí mismo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, a diferencia del calvinismo, que es la diferenciación con el arminianismo, Calvino postuló que el hombre, después de la caída, quedó completamente o totalmente depravado. Eso es un término fuerte, pero en esencia lo que Calvino quería decir es que todas las facultades del hombre quedaron teñidas por el pecado. Su mente, su corazón, su voluntad, todo fue afectado por el pecado. Y que lamentablemente ese efecto fue tan profundo que dejó la voluntad esclavizada. De ahí que Cristo dijera: al que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. De ahí que Pablo enseñara a Timoteo en su segunda carta, en 2:25 y 26, que tratara con misericordia o con mansedumbre a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le confiere el arrepentimiento, para que puedan escapar del lazo del diablo, a quien están ellos sometidos o esclavizados para hacer su voluntad. De una y otra manera, la palabra de Dios enseña la esclavitud de la voluntad al pecado. El apóstol Pablo dice: yo soy pecador vendido al pecado. Y tú puedes ver una y otra vez cómo la palabra también enseña que debido a la esclavitud de la voluntad, el hombre es incapaz de elegir a ese Dios. Romanos 3, 10 y 11 dice que nadie busca de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, y no hay quien busque de Dios. No lo puede buscar porque tiene una voluntad esclavizada, pero tiene también un corazón endurecido, y ese corazón endurecido no ama a Dios, no desea las cosas de Dios, y tiene una mente entenebrecida que no le permite entender la oferta de salvación de Dios. Entonces ahí tú tienes las grandes diferencias entre el arminianismo y el calvinismo, pero yo diría que la raíz de la diferencia estriba en si la voluntad del hombre está esclavizada o no al pecado. Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.